Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros y compañeras. Hoy quiero ponerle el tema a la doctrina Monroe o un mensaje sobre el Estado de la Unión. Pero primero tenemos que saber qué es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es el principio de la política exterior de los Estados Unidos de no permitir la intervención de las potencias europeas en los asuntos internos del hemisferio americano. La doctrina Monroe tenía como objetivo establecer una política exterior frente a la amenaza latente de reconquista por parte de los imperios de la época. James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos, afirmó en dos de sus discursos más relevantes que las potencias europeas no podían colonizar por más tiempo América y señaló que éstas no deberían intervenir en los asuntos de las recientes emancipadas repúblicas latinoamericanas. Previno a los estados europeos contra cualquier intento de imponer monarquía en las naciones americanas independientes, pero añadió que Estados Unidos no emprendería ninguna acción en las colonias europeas existentes. Rechazaba la monarquía europea como sistema político, consideraba que ninguna nueva nación americana lo adoptaría y que su presencia en el continente americano pondría en peligro la paz y seguridad de su propia nación. La doctrina Monroe se resume en la frase América para los americanos. Se entendía por americanos los americanos del norte, es decir, blancos, sajones y protestantes. Causa de la doctrina Monroe. Este pronunciamiento político se debió fundamentalmente al interés de los Estados Unidos por protegerse de las presencias europeas en su cercanía, ya que su república independiente había sido por fin conquistada militarmente en 1783 y se hallaba militarmente muy débil para resistir nuevas campañas coloniales. En ese sentido, era urgente combatir las alianzas imperiales europeas junto con el resto de las naciones latinoamericanas que también luchaban por romper con la dependencia colonial. Consecuencia de la doctrina Monroe. Las consecuencias inmediatas del pronunciamiento de Monroe fueron escasas. En Europa no tuvo demasiada repercusión, como lo demuestran las invasiones europeas que contaron con el apoyo o con la neutralidad norteamericana en las Islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña en 1833. El bloqueo de la costa argentina entre 1839 y 1840. Luego, de 1845 a 1850, la ocupación de la República Dominicana por España, la intervención francesa en México, la ocupación británica de la Guyana en Venezuela, entre otros. Sin embargo, a lo largo plazo, la doctrina sí que tendría consecuencias a medida que era empleada para justificar las numerosas intervenciones del gobierno de los Estados Unidos en América Latina, lo cual duraría hasta prácticamente a finales del siglo XX. La idea de que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos se fundamenta en la gran medida en la doctrina Monroe. Puntos fundamentales de la doctrina Monroe. La aplicación de la doctrina Monroe contemplaba tres puntos centrales que eran textualmente: 1. Los continentes americanos no deben ser considerados ya como objeto de futuras colonizaciones por parte de potencias europeas. 2. Cualquier tentativa de ellas para extender su sistema a cualquier porción de nuestro hemisferio sería considerada por nosotros como peligrosa para nuestra paz y seguridad. 3. En la guerra entre potencias europeas, por cuestiones propias de ellas, no hemos tomado nunca parte alguna, ni interesa a nuestra política que la tomemos. Corolarios. En 1880 se añadió un primer corolario a la doctrina Monroe, que estimaba el Caribe y Centroamérica como parte de la esfera de influencia exclusiva de los Estados Unidos. Así lo denunció el entonces presidente Hayes, añadiendo a la doctrina Monroe que para evitar la injerencia del imperialismo europeo en América, su nación debería ejercer el control exclusivo
de cualquier canal interoceánico que se construyese. Es así como posteriormente los Estados Unidos se sentían legitimados para adueñarse legalmente del Canal de Panamá. Otro corolario de la doctrina fue emitido en 1904 por el entonces presidente estadounidense Theodore Roosevelt a raíz del bloqueo naval que sufrió Venezuela entre 1902 y 1903 por parte del Imperio Británico, Alemán y el Reino de Italia, exigiendo el pago inmediato de deudas contraídas por el gobierno del entonces presidente de la nación sudamericano, Cipriano Castro. En dicho bloqueo, Estados Unidos actuaron como mediador imparcial y luego anunciaron el corolario de la doctrina Monroe, en el que establecía el derecho de su nación a intervenir libremente en el resto de los países americanos para reordenar el Estado o devolver la ganancia de funcionamiento a sus empresas e intereses en dicha nación, en caso de una intervención de potencia ajena al continente que la pusiera en riesgo. Con este controvertido corolario se daba permiso los propios Estados Unidos para disponer de otros países, violentando su soberanía y su autogestión. Esto significó una nueva etapa del imperialismo norteamericano llamado el Gran Garrote, en el que el uso de la fuerza fue carta común en las relaciones estadounidenses con el resto del continente. Crítica a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe ha sido ampliamente criticada como un documento que simplemente confiere a los Estados Unidos la potestad de hacer del continente americano su administración política, cosa que quedó demostrada con la nula intervención norteamericana en las invasiones europeas que siguieron a su proclama. El criterio final tenía más que ver con las potencias europeas enemigas de los Estados Unidos que realmente con algún tipo de alianza americana por la dependencia. América para los americanos, según sus detractores, debería ser interpretada como América para los estadounidenses. Contradicciones de la doctrina Monroe. Tan a conveniencia fueron los enunciados de esta doctrina que los propios Estados Unidos lo contravinieron en varias ocasiones, como ocurrió durante el apoyo del gobierno al británico durante la Guerra de la Malvinas disputado contra Argentina en 1982, por citar un ejemplo. Orígenes de la doctrina. Ante los voraces apetitos de las potencias europeas sobre los territorios americanos enfrentados a los intereses expansionistas de Estados Unidos, a fines de 1823, mediante un mensaje al Congreso, el presidente James Monroe proclamó lo que se conocería como la doctrina Monroe, el principio con el que están ligados los derechos e intereses de los Estados Unidos es que en el continente americano, debido a las condiciones de la libertad y la independencia que conquistó y mantiene, no puede ser ya considerado como terreno de una futura colonización por parte de ninguna de las potencias europeas. Propósito de la doctrina. Estaba dirigida principalmente a las potencias europeas con la intención de que los Estados Unidos no tolerarían ninguna interferencia o intromisión de las potencias europeas en América. Hispanoamérica hace suya esta visión de política exterior de los Estados Unidos. Hispanoamérica no puede hacer suya esta visión de política exterior de los Estados Unidos, porque la política exterior de los Estados Unidos es el resultado de un proceso de elaboración compleja de grandes debates contradictorios solucionados por arbitraje. Por otra parte, el sistema constitucional estadounidense prevé una distribución precisa de poder, lo que le da a los diferentes actores, llámese presidencia, Congreso, sociedad civil, entre otros, un poder capaz de influir de un modo muy diferenciado sobre la elaboración de la política exterior de Estados Unidos. La proximidad geográfica de los Estados Unidos a Latinoamérica hace que cualquier disturbio en la región pueda traducirse en una posible amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.
Bien, hablemos de Hispanoamérica y la visión política exterior de los Estados Unidos. Desde su independencia hasta la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos fue un país neutral y políticamente aislado que solo se relacionó con el mundo a través del comercio. Sin embargo, tras participar en la guerra, los estadounidenses pasaron a jugar un papel más activo en el mundo, aumentando así su presencia militar y diplomática, llegando a ser la denominada potencia global. Ahora, tras más de un siglo de protagonismo, Estados Unidos ha empezado a replegarse, algo que están aprovechando las otras potencias emergentes. Estos principios se formalizaron en la doctrina Monroe del año 1823, resumida en la típica frase América para los americanos. Esta doctrina pretendía evitar que las potencias europeas siguieran colonizando América. El nacimiento de la gran potencia, año 1898-1914. A finales del siglo XIX, además de haber convertido en una gran potencia regional en América, los Estados Unidos también fue una de las mayores potencias económicas en el mundo. Su mercado interno, conectado por redes ferroviarias y cables telegráficos, era lo suficiente gracias a los vastos recursos naturales y tierras arables, así como sus números de puertos en el Atlántico y en el Pacífico. El fin del aislacionismo, 1914-1920. En víspera de la Primera Guerra Mundial, la capacidad económica industrial de Estados Unidos superaba la de Europa combinada. Por este músculo económico no se traducía en poder internacional. Eso cambió con la Gran Guerra, que redujo el poder de Europa, devastándola a nivel psicológico, económico y demográfico. El periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, año 1921 a 1947. Pese a no unirse a la Sociedad de Naciones, Estados Unidos era un actor fundamental en el orden internacional, vinculado con el resto del mundo a través de lazos económicos y comerciales. Precisamente esas conexiones económicas provocaron que el colapso de la bolsa estadounidense en 1929 causara una crisis financiera mundial, la Gran Depresión. Durante los años 1930-1935, países como Alemania y Japón, afectados por la crisis económica y no contentos con las condiciones impuestas luego de la Primera Guerra Mundial, realizaron una serie de expansiones territoriales que las resoluciones de la Sociedad de Naciones Unidas no pudieron impedir y que aumentaron la tensión entre Europa y Asia. En la Segunda Guerra Mundial, en Europa, Estados Unidos pasó de la neutralidad a la no beligerancia para no proporcionar ayuda a los países en guerra contra Alemania e Italia. La Guerra Fría, año 1947-1991. Para contrarrestar la influencia de la antigua Unión Soviética en Europa y asegurar el liberalismo económico y su liderazgo militar, Estados Unidos puso en marcha dos mecanismos. Por un lado, el Plan Marshall, un paquete de ayudas económicas a los países europeos que pretendían promover una Europa próspera para garantizar su estabilidad y evitar que una nueva crisis económica provocase la inestabilidad de la década anterior. Por otro lado, Estados Unidos impulsó la gran organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, la primera alianza militar en la que Estados Unidos formó parte fuera del hemisferio occidental en tiempo de paz, demostrando el deseo estadounidense a liberar el nuevo orden mundial. La geopolítica de la OTAN en Europa, Orden Mundial 2018. Las bases de la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría la estableció en 1946 George Kennan, diplomático estadounidense destinado en Moscú, en un telegram secreto de 8.000 palabras que pasaría a la historia como el telegram más largo
Según Kennan, Estados Unidos debería contener a la Unión Soviética impidiendo la expansión del comunismo. La amenaza nuclear del siglo XXI. Con toda la distensión, no impidió que en 1965 Estados Unidos entrara en una guerra de Vietnam para evitar que la facción comunista tomara el poder en ese país. Tras más de una década de intervención, miles de millones de dólares gastados y casi 60.000 víctimas estadounidenses, Estados Unidos no logró su objetivo. La desintegración y guerras, sesiones en Yugoslavia, año 2015. Al mismo tiempo, Estados Unidos aumentó presencia en el Oriente Próximo, región de importancia estratégica por sus grandes reservas de petróleo. Además, en esta región se encuentra Israel, uno de los principales aliados de Estados Unidos. El presidente George Bush visitó las tropas estadounidenses en Arabia Saudí en 1990 cuando el régimen iraquí de Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990. Estados Unidos lideró una coalición internacional con la que derrotó a Irak en la Guerra del Golfo. Estados Unidos en el corazón del Golfo Pérsico. Afganistán, donde el Al-Qaeda tenía su poder general, fue el primer escenario de esta campaña, cuando los talibanes, la facción islamista que controlaba el país, se negaron a entregar a Osama Bin Laden en el año 2001. Estados Unidos invadió Afganistán